En la cocina bajo la luz del sol, Grace colocó a su hija Sofía, de 8 meses, en la silla alta mientras preparaba el desayuno. Los brillantes ojos azules de su hija brillaron mientras le lanzaba una sonrisa inocente a su madre. El corazón de Grace se calentó al ver a su pequeño, agarrando el dobladillo de su delantal blanco y cantando: «Buenos días, cariño. Parece que nos espera otro hermoso día». Grace plantó un suave beso en la suave mejilla de su hija, su cabello rubio balanceándose y haciéndole cosquillas en la nariz. Sofía tomó el cabello de su madre y comenzó a reírse de alegría. ¡Qué preciosos fueron estos momentos! Por la ventana pasaban las amas de casa del barrio vestidas de jogging. La brisa fresca de principios de verano agitaba suavemente las cortinas de encaje. Su mansión colonial blanca se encontraba en Greenwich, la exclusiva zona residencial de Connecticut, en una calle bordeada de hermosos arces. Ella y su marido, Brian, que trabajaba en el banco de inversiones Goldman Sachs, se instalaron aquí hace 2 años después de su boda. Su suegra, Eleanor, ex profesora de secundaria, vivía cerca y siempre cuidó de la joven pareja. La ceremonia de la boda se celebró en la iglesia luterana de San Miguel, justo al final de la calle. Grace todavía recordaba vívidamente la expresión de su suegra ese día, mirando con orgullo a su único hijo y sonriendo de alegría al darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Su difunto suegro había sido un renombrado profesor de la Universidad de Yale. Los votos que intercambiaron bajo su retrato conmemorativo quedaron profundamente grabados en su corazón. Después de graduarse de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Nueva York, Grace trabajó como enfermera en la sala de pediatría del Hospital Presbiteriano. Sin embargo, decidió convertirse en ama de casa a tiempo completo después del nacimiento de Sofía. Si bien a menudo se sentía insegura acerca de las tareas desconocidas de criar a sus hijos, su suegra había estado allí para apoyarla gentilmente. Disfrutaban juntos de la jardinería los fines de semana y, en las fiestas mensuales de la cuadra, Eleanor le enseñó la etiqueta adecuada para socializar en el vecindario. Lo que inicialmente había sido una relación ansiosa de suegra se había convertido en una relación de profunda confianza. Pero últimamente, el comportamiento de su marido había ido cambiando gradualmente. Empezó a llegar a casa cada vez más tarde y las conversaciones familiares disminuyeron. Estaba constantemente hablando por teléfono, aparentemente intercambiando mensajes frecuentes con alguien. Antes, durante las vacaciones, disfrutaban de picnics en el parque cercano, pero ahora él casi nunca estaba en casa, aduciendo que el motivo eran compromisos comerciales. Dejó de asistir a las reuniones del club de jardinería los fines de semana. La semana pasada, se sorprendió cuando vio el extracto de la tarjeta de crédito. Hubo numerosos cargos elevados desconocidos, comidas costosas en restaurantes, cuentas en bares nocturnos y, lo más preocupante de todo, boletos de avión a Las Vegas. Cuando lo confrontaron, lo descartó como entretenimiento comercial necesario y no quiso hablar más del tema. Anoche también su marido no había vuelto a casa hasta tarde y esta mañana se había marchado temprano. El desayuno dispuesto en el mostrador de la isla de la cocina abierta, tostadas, huevos revueltos y fruta fresca, permaneció intacto. Sonó el teléfono. Era Leonor. Grace a punto de correr. «Hay algo que debemos discutir», dijo. Había una urgencia inusual en la voz de su suegra, diferente de su típica manera serena. «¿Puedes venir mañana alrededor de las 2 de la tarde? Trae a Sofía también, por supuesto». «¿Pasa algo?», preguntó Grace. «No puedo discutirlo por teléfono». «Hablaremos mañana», respondió Eleanor. Mientras colgaba el auricular, la ansiedad se extendió por el corazón de Grace. Las dudas sobre su amado esposo, los días felices que habían construido juntos, parecían tan frágiles como un recipiente de vidrio, listo para romperse en cualquier momento. A las 2 horas. Al día siguiente, Grace llegó a la casa de su suegra, abrazada a Sofía. La casa colonial blanca, construida en la década de 1920, normalmente irradiaba calidez, pero hoy algo se sentía mal. Aunque los tulipanes florecían maravillosamente en el bien cuidado jardín delantero bajo el sol de principios de verano, faltaba la canasta que normalmente se encontraba junto a la entrada. Podía oír a los niños del vecindario jugando en el césped, pero sus voces alegres solo amplificaban su inquietud.
Durante el viaje de 10 minutos, la llamada telefónica de Eleanor de ayer siguió repitiéndose en su mente. Tenga en cuenta el tono urgente, la cuidadosa elección de las palabras y lo que parecía algo que quedaba en el fondo. Justo antes de colgar, Eleanor había dicho, «Creo en ti». Pensar en el significado de esas palabras ahora le daba una sensación siniestra, y lo más preocupante de todo era que su suegra, que siempre salía a recibirlos, no estaba a la vista. El Prius azul de Eleanor no estaba en el garaje ni en la zona de aparcamiento. Era impensable que su suegra, que nunca faltaba al Sunday Garden Club ni al Manda Book Club, estuviera ausente a la hora prometida. Sintiendo sospechas, presionó el timbre del intercomunicador y notó que la puerta estaba ligeramente entreabierta. Crujió con el viento. «Eleanor». Su voz tembló levemente. La calidez de Sofía en sus brazos era su único consuelo en esta situación. La bebé, que pareció sentir la ansiedad de su madre, enterró silenciosamente su rostro en el pecho de Grace. A diferencia de su comportamiento amistoso habitual, no hubo respuesta cuando abrió la puerta. Una escena completamente desconocida la recibió. Los zapatos, que deberían haber estado cuidadosamente ordenados, estaban esparcidos por todas partes. De las paredes se habían caído fotos familiares, fotos de boda, fotos del bautizo de Sofía y el retrato familiar de Navidad del año pasado. El cristal del marco estaba roto y sus fragmentos estaban esparcidos por el pasillo. Al entrar, sintió algo bajo su pie. Era el móvil de Eleanor. La pantalla estaba rota y no encendía. «Eleanor». Esta vez llamó más fuerte. Sofía empezó a preocuparse ansiosamente. Grace abrazó a su hija con fuerza y con cautela se dirigió a la sala de estar. Había marcas de arrastre en la alfombra del pasillo. El salón estaba en peores condiciones. Un jarrón que había sobre la mesa de café se había caído y las hojas de hiedra estaban esparcidas por el suelo empapado de agua. Había revistas abiertas y tiradas sobre el sofá, y varios libros se habían caído de la estantería. Un álbum titulado Nuestra historia familiar, que Eleanor atesoraba, yacía abierto en el suelo. La habitación parecía como si alguien hubiera buscado algo desesperadamente. La alfombra delante de la chimenea estaba levantada en el borde, dejando al descubierto la puerta del sótano. Esa puerta, que debería haber estado cerrada con llave, estaba ligeramente abierta. Una corriente de aire frío soplaba desde abajo. Entonces notó una nota sobre la mesa, escrita con la distintiva letra de Eleanor. Simplemente decía, «Huye rápido». Partes de la tinta estaban manchadas, lo que sugiere que había sido escrita a toda prisa. El corazón de Grace empezó a latir violentamente. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué Eleanor no estaba aquí? Y este mensaje parecido a una advertencia. Intentó desesperadamente pensar en su confusa mente si debía llamar al 911 o huir de inmediato. De repente, escuchó pasos detrás de ella. El crujido de las viejas tablas del suelo rompió el silencio. Antes de que pudiera darse la vuelta, escuchó una voz familiar. «Hola, Gracia». Era su marido, Brian. En lugar de su habitual traje azul marino, llevaba una chaqueta negra que no le resultaba familiar y, lo que es más importante, su habitual expresión amable había desaparecido. En su mano sostenía algo negro con forma de vara, tal vez un murciélago. «Brian». Grace retrocedió desesperadamente, agarrando a Sofía. Había una luz fría en los ojos de su marido que nunca antes había visto. Esos ojos, una vez llenos de amor, ahora contenían un vacío aterrador. «Pensé que mamá podría haber dicho algo. Pero no te preocupes, ella no interferirá más». Su tono transmitía algo así como una determinación irreversible. ¿Dónde está Eleanor?» En lugar de responder, Brian dio un paso adelante. Antes de que pudiera comprender el significado de sus palabras, la visión de Grace comenzó a oscurecerse. Lo último que escuchó fue el llanto de su amada hija. Ese sonido pareció desvanecerse como en cámara lenta. Mientras perdía la conciencia, continuó abrazando desesperadamente a Sofía. Al menos tenía que proteger a su precioso hijo. Ese fue su último pensamiento antes de que cayera la oscuridad total. En la oscuridad del sótano, Eleanor intentó desesperadamente moverse. Tenía las muñecas y los tobillos atados y cinta adhesiva le cubría la boca.
A través de los viejos tubos de calefacción de los años 20 que cruzaban el techo se filtraba una tenue luz en el aire polvoriento. Solo las manecillas del reloj avanzaban sin piedad. El aire húmedo le picaba la piel y, en algún lugar, el agua goteaba constantemente. Este sótano, una vez usado como ella, el estudio del marido se había convertido en un trastero. Muebles viejos y cajas de cartón estaban amontonados al azar, y adornos navideños apoyados contra la pared. La escena hizo que la situación actual pareciera aún más surrealista. Cuando su hijo la visitó repentinamente hace varias horas, nunca imaginó que las cosas serían así. Durante el desayuno, ella había intentado contarle la verdad. La existencia de enormes deudas de juego, el asunto y el complot de asesinato para obtener el dinero del seguro. Anoche, encontró accidentalmente la computadora portátil de Brian abierta y descubrió los horribles detalles del plan. Tenía la intención de denunciar todo a la policía, pero la transformación de su hijo llegó antes de lo esperado. «Madre, deberías haberte quedado callada». Con esas palabras, la mano de su amado hijo se levantó. Al momento siguiente, su conciencia se desvaneció. Cuando volvió en sí, ya estaba encarcelada en este sótano. El teléfono celular de Eleanor estaba escondido entre su ropa. Se lo había metido en el bolsillo durante el desayuno y ahora era su última esperanza. La cuerda que ataba sus muñecas estaba un poco floja debido al descuido de su hijo. Utilizando la protuberancia de las tuberías viejas, debería poder aflojarlas gradualmente. Los sonidos comenzaron a llegar desde arriba. ¿Había llegado grande? ¿Había encontrado la nota de advertencia? La ansiedad y la urgencia brotaron. Tenía que darse prisa. Tenía que protegerla. Tenía que salvar a su querida nieta de esta locura. Después de una lucha de 20 minutos, su mano derecha finalmente quedó libre. Las profundas quemaduras de la cuerda en su muñeca sangraban, pero no había tiempo para sentir el dolor. Inmediatamente sacó su teléfono celular y marcó el 911 con dedos temblorosos. No dudó entre el amor maternal por su hijo y el deber de proteger a su nieta. No había elección que hacer. 911, ¿cuál es su emergencia? 377 Maple Street, Greenwich. Intento de asesinato y encarcelamiento. Date prisa. Mi hijo está tratando de... Eleanor explicó la situación con la mayor calma posible, la violencia de su hijo, el peligro para Grace y su nieta y su propio encarcelamiento. Al otro lado de la línea, Susan Williams, una despachadora con 30 años de experiencia, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. Había atendido numerosas llamadas de violencia doméstica, pero la urgencia en la voz de esta madre sugería algo extraordinariamente grave. «Estamos enviando patrullas ahora. Por favor, permanezcan en la línea. Están en un lugar seguro». En ese momento, un ruido sordo resonó desde el piso de arriba, seguido por el llanto de un bebé. El corazón de Eleanor casi se detuvo. «Date prisa. Mi hija y mi nieta, por favor, rápido». Pronto se acercaron las sirenas de la policía. Eleanor escuchó atentamente, orando. Los agentes irrumpieron en la casa. En medio del caos, Brian intentó escapar por el patio trasero, pero fue detenido por los agentes que esperaban. Leonor finalmente fue liberada. Lo primero que vio fue a Grace desplomada en la sala, y a Sofía llorando a gritos. Los llantos de su nieta le hicieron comprender dolorosamente la realidad de esta pesadilla. En medio de las voces profesionales de los paramédicos, 3 ambulancias se dirigieron una tras otra al hospital con sus luces rojas y azules parpadeando. Los agentes de policía que permanecían en el lugar comenzaron a reunir pruebas: el bate de metal utilizado como arma, la alfombra manchada de sangre, la nota escrita apresuradamente por Eleanor y la prueba decisiva: las imágenes de las cámaras de seguridad del sótano. La cámara que Eleanor había instalado en secreto lo había grabado todo. Después del fallecimiento de su marido, ella mejoró el sistema de seguridad del hogar. El detective Michael Thompson, con 30 años de experiencia, lo intuyó de inmediato. Esto no fue solo violencia doméstica, fue un intento de asesinato premeditado, y lo que lo evitó fue el coraje de una madre. Reconstruyó el caso mientras examinaba cada pieza de evidencia encontrada en el sótano. El Prius azul simplemente había sido trasladado al estacionamiento cercano de Whole Foods.
Brian había movido deliberadamente el coche de su madre fuera de la vista para asegurarse de que Grace llegara. Su intento de idear un plan perfecto finalmente aceleró su caída. El detective Thompson suspiró profundamente mientras contemplaba la escena. La oscuridad acechando detrás de la lujosa fachada de una casa familiar, pero también el poder de amor maternal, que se abrió paso. Imágenes de numerosos casos en esta ciudad pasaron por su mente. Pero la decisión de una madre de enviar a su hijo a prisión para proteger a su nieta fue realmente rara. Un joven oficial se acercó corriendo. La víctima ha recobrado el conocimiento. Quizás podamos tomarle declaración en el hospital. El detective asintió en silencio. En una habitación privada del Hospital General de Greenwich, Grace había recobrado el conocimiento. Tenía la cabeza vendada y, mientras le administraban una vía intravenosa, miraba al techo con la visión borrosa. El olor a desinfectante le picaba la nariz y desde el pasillo llegaban los pasos de las enfermeras y el chirrido de las sillas de ruedas. El pitido regular de los monitores marcaba el tiempo en la silenciosa habitación. Sofía pronunció el nombre de su hija con voz ronca. Su suegra, que dormía junto a la cama, se despertó. El rostro de Eleanor mostraba signos de fatiga y las vendas en sus muñecas hablaban del horror que había experimentado. Está bien. Sofía está descansando en la sala de pediatría de al lado. Tenía una deshidratación leve, pero ningún otro problema. El doctor Jenkins la está cuidando personalmente. Eleanor, nos salvaste, susurró Grace. Podemos hablar más tarde. Descansa ahora. Eleanor tomó suavemente la mano de su hija. En ese momento, alguien llamó a la puerta y el detective Michael Thompson entró silenciosamente en la habitación. Era un hombre alto con ojos penetrantes, bajo una expresión amable. Su traje gris estaba ligeramente arrugado por las horas de investigación, pero la dignidad de sus 30 años de carrera se mantuvo inquebrantable. ¿Cómo te sientes?, preguntó el detective Thompson, bajando la voz. Mejor, poco a poco, respondió Grace. Intentó sentarse pero se dio por vencido cuando se sintió mareada. Por favor, no se esfuerce, dijo el detective. En la cocina bajo la luz del sol, Grace colocó a su hija Sofía, de 8 meses, en la silla alta mientras preparaba el desayuno. Los brillantes ojos azules de su hija brillaron mientras le lanzaba una sonrisa inocente a su madre. El corazón de Grace se calentó al ver a su pequeño, agarrando el dobladillo de su delantal blanco y cantando. Buenos días, cariño. Parece que nos espera otro hermoso día. Grace plantó un suave beso en la suave mejilla de su hija, su cabello rubio balanceándose y haciéndole cosquillas en la nariz. Sofía tomó el cabello de su madre y comenzó a reírse de alegría. ¡Qué preciosos fueron estos momentos! Por la ventana pasaban las amas de casa del barrio vestidas de jogging. La brisa fresca de principios de verano agitaba suavemente las cortinas de encaje. Su mansión colonial blanca se encontraba en Greenwich, la exclusiva zona residencial de Connecticut, en una calle bordeada de hermosos arces. Ella y su marido, Brian, que trabajaba en el banco de inversiones Goldman Sachs, se instalaron aquí hace 2 años después de su boda. Su suegra, Eleanor, ex profesora de secundaria, vivía cerca y siempre cuidó de la joven pareja. La ceremonia de la boda se celebró en la iglesia luterana de San Miguel, justo al final de la calle. Grace todavía recordaba vívidamente la expresión de su suegra ese día, mirando con orgullo a su único hijo y sonriendo de alegría al darle la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Su difunto suegro había sido un renombrado profesor de la Universidad de Dale. Los votos que intercambiaron bajo su retrato conmemorativo quedaron profundamente grabados en su corazón. Después de graduarse de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Nueva York, Grace trabajó como enfermera en la sala de pediatría del Hospital Presbiteriano. Sin embargo, decidió convertirse en ama de casa a tiempo completo después del nacimiento de Sofía. Si bien a menudo se sentía insegura acerca de las tareas desconocidas de criar a sus hijos, su suegra había estado allí para apoyarla gentilmente. Disfrutaban juntos de la jardinería los fines de semana y, en las fiestas mensuales de la cuadra, Eleanor le enseñó la etiqueta adecuada para socializar en el vecindario. Lo que inicialmente había sido una relación ansiosa de suegra se había convertido en una relación de profunda confianza. Pero últimamente, el comportamiento de su marido había ido cambiando gradualmente.
Empezó a llegar a casa cada vez más tarde y las conversaciones familiares disminuyeron. Estaba constantemente hablando por teléfono, aparentemente intercambiando mensajes frecuentes con alguien. Antes, durante las vacaciones, disfrutaban de picnics en el parque cercano, pero ahora él casi nunca estaba en casa, aduciendo que el motivo eran compromisos comerciales. Dejó de asistir a las reuniones del club de jardinería los fines de semana. La semana pasada, se sorprendió cuando vio el extracto de la tarjeta de crédito. Hubo numerosos cargos elevados desconocidos, comidas costosas en restaurantes, cuentas en bares nocturnos y, lo más preocupante de todo, boletos de avión a Las Vegas. Cuando lo confrontaron, lo descartó como entretenimiento comercial necesario y no quiso hablar más del tema. Anoche también su marido no había vuelto a casa hasta tarde y esta mañana se había marchado temprano. El desayuno dispuesto en el mostrador de la isla de la cocina abierta, tostadas, huevos revueltos y fruta fresca, permaneció intacto. Sonó el teléfono. Era Leonor. Grace a punto de correr. «Hay algo que debemos discutir», dijo. Había una urgencia inusual en la voz de su suegra, diferente de su típica manera serena. «¿Puedes venir mañana alrededor de las 2 de la tarde? Trae a Sofía también, por supuesto». «¿Pasa algo?», preguntó Grace. «No puedo discutirlo por teléfono». «Hablaremos mañana», respondió Eleanor. Mientras colgaba el auricular, la ansiedad se extendió por el corazón de Grace. Las dudas sobre su amado esposo, los días felices que habían construido juntos, parecían tan frágiles